Bienvenido al curso de Cirugía General para el ENAM. El día de hoy vamos a ver patología quirúrgica de esófago, estómago y apéndice secal. Suscríbete para que no te pierdas ninguna clase de este curso. Regálame un like, comenta tus dudas y mándame un correo para poder ayudarte. Recuerda que estaremos publicando material de estudio para cada clase. Si quieres apoyarnos, puedes comprar un super sticker o unirte a nuestro grupo de suscriptores especiales. Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira, RO de Cirugía General. El día de hoy vamos a empezar la clínica de calcio en adultos. Está pues una guía clínica en 2015 fue la más actualizada que encontré en las ejemplos. Primero que nada, la definición. La guía de práctica clínica la define como un trastorno de la motilidad esofágica que dificulta el vaciamiento esofágico y ocasiona una dilatación gradual y progresiva del mismo. Se caracteriza principalmente por deficiencia de relajación del esfínter esofágico inferior y pérdida de la peristalsis esofágica. Epidemiología. Tiene una incidencia de un caso sobre casi 100,000 habitantes. Sin embargo, es importante recalcar que es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo, así que, aunque no sea tan frecuente, sí que pues tiene relevancia hablando quirúrgicamente, ya que pues es un padecimiento que muy probablemente requiera tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se debe sospechar la presencia de acalasia? El cuadro clínico clásico que presenta la acalasia es disfagia a sólidos, después a líquidos, dolor torácico postprandial, pérdida de peso y viruses. Hay que tomar en cuenta que un diferencial es la enfermedad por reflujo gastroesofágica, debido a que puede presentar síntomas parecidos en algunos puntos de su curso clínico, y entonces será importante tomar estudios de gabinete para poder hacer el diferencial entre uno y otro. Diagnóstico. ¿Cuál es la utilidad de los métodos diagnósticos en la acalasia? Estudios de gabinete que se utiliza va a ser la manometría como gold estándar, la endoscopía para descartar otros padecimientos esofágicos con sintomatología similar, es decir, diagnósticos diferenciales, y el esofagograma varitado como estudio inicial. ¿Qué dice la de práctica clínica? Bueno, lo que les acabo de comentar, se recomienda realizar primero un esofagograma varitado y posteriormente una endoscopía, y siempre se debe confirmar el diagnóstico de acalasia con una manometría esofágica para tener una valoración anatómica, morfológica y funcional del esófago. Todo paciente candidato a tratamiento quirúrgico debe tener estudio manométrico preoperatorio, excepto en casos en los que no sea posible la realización del estudio por alguna deformidad anatómica. La peristalsis y la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior sin evidencia de obstrucción mecánica, pues obviamente son los hallazgos manométricos diagnósticos de acalasia. Aquí les puse algunos parámetros manométricos del esfínter esofágico inferior con una presión media en reposo de 10 milímetros de mercurio, una longitud abdominal media de 1 centímetro y una longitud total media de 2 centímetros, aunque también tiene, por ejemplo, la presión basal va de 10 a 45 dependiendo de la bibliografía. El porcentaje de relajación debe de ser de un 95% y una presión residual de 2 más o menos 5. Tenemos 3 tipos de acalasia, hablando de la clasificación de Chicago, que es la clasificación que se utiliza al realizar la manometría. En una acalasia tipo 1 clásica, la mediana de IRP elevada. IRP es presión de relajación integrada. Entonces, una mediana de presión de relajación integrada de más de 15 milímetros de mercurio, un 100% de peristalsis fallida y contracciones prematuras menor a 450 milímetros de mercurio, pues se van a considerar peristalsis fallida.
La acalasia tipo 2 con compresión esofágica va a tener una mediana de IRP, o sea, presión de relajación integrada, mayor a 15 milímetros de mercurio, un 100% de peristalsis fallida y presuración panesofágica mayor o igual al 20% de las declusiones. En una acalasia tipo 3 con una mediana de IRP elevada, mayor a 15 milímetros de mercurio, va a tener un 100% de peristalsis anormal, contracciones prematuras, espásticas, con un DCI mayor a 450 milímetros de mercurio, con mayor o igual de 20% de las deducciones. Y ahí se ve la imagen que podría presentarse en el estudio manométrico, y eso se lo puse pues a la derecha, en cada una de los tipos de acalasia. Después les puse pues imágenes de cada uno de los estudios, en este caso tomando en cuenta la imagen endoscópica es una endoscopía, y así se vería el pico de pájaro visto desde arriba y desde adentro del esófago. Este sería el esofagograma varitado. Es una técnica que consiste pues en la toma de múltiples imágenes secuenciales después de la dilución de un medio de contraste, que por lo generalmente va de unos 100 mililitros a unos 250 mililitros. Después les toman imágenes radiológicas en secuencia en el minuto 1, 2 y 5 generalmente, después de la ingesta del contraste. Su interpretación lógicamente va a requerir correlación clínica y hallazgos de la exploración física y otros estudios como la endoscopía y la manometría que ya hemos comentado. Bueno, para realizar la manometría se introduce una sonda sensible a la presión hasta el estómago. Se van tomando las mediciones de la presión que ejerce cada parte del esófago y la peristalsis que presenta y, por supuesto, la presión que tiene cada uno de estos movimientos. El estudio generalmente dura entre 20 minutos a 1 hora. Para realizar una manometría, lo que se debe de realizar en un procedimiento estándar para medir la presión en reposo va a ser con el paciente en posición supina o de cúbito lateral izquierdo. Se pide que no realice degluciones por un espacio de 30 segundos. Se sugiere realizar respiraciones profundas al final de 30 segundos. Esto nos va a servir para detectar las presiones y localizaciones del esfínter esofágico superior e inferior. Y bueno, después el estudio de la peristalsis se realiza dándole al paciente tragos de 5 mililitros de agua o solución salina por un total de 10 degluciones separadas por al menos 30 segundos. Nos sirve para ver el vigor y patrón de la función motora esofágica. También se pueden realizar pruebas adjuntas con múltiples degluciones rápidas de bajo volumen, múltiples degluciones rápidas de alto volumen y tragos viscosos. Cada una de estas tendrá su utilidad. La primera de degluciones rápidas de bajo volumen se realizará dándole al paciente 5 degluciones rápidas de 2 mililitros de agua en 10 segundos y va a servir para evaluar la reserva de la función motora esofágica y la inhibición del cuerpo esofágico. Cuando son degluciones múltiples de alto volumen, se le da al paciente un trago de 200 mililitros de agua de manera interrumpida. Se sugiere para evaluar la inhibición del cuerpo esofágico y cualquier presuración. Y con tragos viscosos se pone el paciente en posición supina o de pie y se le da tragos de 5 a 10 tragos de 5 mililitros de compota de manzana y otra solución viscosa separados por 30 segundos. Sirve para intentar detectar el vigor de peristalsis y evaluar cualquier presuración extra. ¿Cuáles son los criterios de referencia a segundo y tercer nivel de atención en el paciente con sospecha de acalasia? De envío desde un primer nivel a un segundo nivel, cualquier paciente que presente disfagia debe de ser enviado para su adecuado estudio y manejo especializado. Cuando ya exista un diagnóstico de acalasia y no se cuente con los recursos necesarios en el segundo nivel, hay que enviarlo a un
a un centro especializado en el manejo de estas patologías. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento farmacológico oral y sus indicaciones en el tratamiento de acalasia? La guía de práctica clínica comenta dos grupos principales, que son los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos. Ventaja de utilizar tratamiento farmacológico, pues disminuye la sintomatología, no es invasivo y puede usarse en pacientes que no son candidatos a cirugía. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como son efecto y duración corta, más o menos entre 30 a 120 minutos para los bloqueadores de canales de calcio y aún más bajo, hasta menor de 30 minutos en los nitratos. Pues tiene un alivio incompleto y hay efectos secundarios obviamente asociados a este tipo de fármacos, como lo podría ser edema periférico, cefalea y hipotensión, tomando en cuenta que se pueden utilizar para la hipertensión arterial. Debido al retraso del vaciamiento esofágico, estos medicamentos se suelen utilizar con administración sublingual. Van a tener una disminución de la presión basal del esfínter esofágico inferior hasta de un 50%, lo cual pues mejora o disminuye la sintomatología en hasta un 53% hasta 87% de los pacientes en el caso de lisosorbida y hasta 75% de los pacientes en el caso del nifedipino. ¿Cuáles son las opciones endoscópicas para tratamiento de acalasia? Tratamiento endoscópico. Principal ventaja es efectiva hasta en el 85% de los pacientes. Principal desventaja, su efecto disminuye con el tiempo, un 50% a los 6 meses y solo tiene un efecto de 30% en un año. Se va a considerar recurrencia universal a los 2 años. Le va mejor a los pacientes de edad avanzada y a pacientes que tengan acalasia vigorosa. Las dosis que se utilizan son de 100 microgramos diluida en solución salina y se aplica en bolos de 0.5 a 1 mililitro con una aguja endoscópica. Las complicaciones más frecuentes son dolor torácico en 16 a 25% de los pacientes y rara vez, pero también se presenta mediastinitis, derrame pleural y ulceración. Se puede presentar también reacciones alérgicas relacionadas a la proteína del huevo, lo cual es raro, pero puede presentar. Con respecto a las endoprótesis, la guía de práctica clínica realmente no puede demostrar que haya evidencia suficiente para recomendarlo, pero al menos dos de las grandes escuelas americanas dice que no la recomienda. Tanto la guía de práctica clínica de la Sociedad de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos no la recomienda, como el Colegio Americano de Gastroenterología. Por lo tanto, de momento, pues no está recomendada por la guía de práctica clínica. La dilatación neumática graduada es otra posibilidad terapéutica. En esta se utiliza aire presurizado para dilatar intraluminalmente el esófago a través de un balón y romper las fibras circulares del esfínter esofágico inferior. Los balones más usados van a ser de polietileno y hay diámetros de 3, 3.5 y 4 centímetros. La colocación se hace bajo sedación y con control endoscópico radiológico y la presión requerida es de 8 a 15 psi, manteniéndolos por 15 a 60 segundos. Después de esto, hay que realizar un estudio contrastado para descartar perforación o a lo mejor una endoscopía. Se ha hecho una dilatación inicial de 3 centímetros y reevaluación de los síntomas a las 4 a 6 semanas. Si llega a persistir la sintomatología, se va a pasar al siguiente tamaño. Una tercera parte de los pacientes va a presentar recaída a los 4 a 6 años. Se va a reportar una menor incidencia de perforación al usar abordaje por dilataciones graduadas comparado con una única dilatación. La guía de práctica clínica comenta que hay pacientes a quienes les va mejor. Hay ciertos factores que predicen esta respuesta favorable.
que es edad mayor a 45 años, sexo femenino, presión postdilatación menor a 10 milímetros de mercurio, acalasia tipo 2 por manometría de alta resolución y pues tiene unas complicaciones asociadas a perforación de 1.9% y ERG posterior al procedimiento en un 15 a un 35%. Se espera que en pacientes menores de 45 años la musculatura esofágica sea más gruesa, por lo que se va a sugerir la dilatación con el balón de 3.5 o el tratamiento quirúrgico con miotomía como terapia inicial. Solo en mayores de 45 años se predice que haya buena respuesta al tratamiento con una dilatación neumática graduada. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico de la acalasia? Está la miotomía endoscópica peroral, la POEM, desarrollada en Japón. Esta requiere la creación de un plano mucoso endoscópico con un barril distal transparente para mantener acceso a la capa celular de las fibras musculares y realizar la miotomía. Se utiliza un disector endoscópico para disecar el plano y cortar el músculo con una longitud mínima de 6 centímetros hacia el esófago y 2 centímetros por debajo de la unión escamocolumnar hacia el cardias. Aquí se ve cómo tendría que entrar. Y ya explica. Y bueno, no hay suficiente evidencia para poder emitir una recomendación respecto al POEM, pero se considera una opción terapéutica con alto riesgo de complicaciones en manos inexpertas, así que es necesario realizar investigación clínica y evaluar los resultados a mediano y largo plazo con esta técnica antes de ponerla en uso de manera rutinaria. Esta es otra imagen representando el procedimiento que les acabo de comentar del POEM. Tratamiento quirúrgico. La miotomía de Heller es el tratamiento quirúrgico por elección en pacientes que no tengan contraindicación quirúrgica. La miotomía consiste en la división de fibras musculares del esfínter esofágico inferior sin disrupción de la mucosa. Se prefiere el procedimiento laparoscópico. La mejoría sintomática se reportan hasta el 89% de los pacientes y las tasas de satisfacción de los pacientes con cirugía son de hasta el 80 o 90%. Se recomienda una miotomía laparoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalasia. Los tamaños recomendados de miotomía oscilan entre 4 a 8 centímetros en el esófago y de 0.5 a 2 centímetros en el estómago. Como recomendación general, se comenta que hay que hacer miotomía de por lo menos 6 centímetros en la porción esofágica y extenderse otros 2 hacia el estómago. Uno de los principales problemas postquirúrgicos cuando se utiliza esta técnica de manera aislada es el reflujo gastroesofágico. Entonces, por lo general se utiliza asociado a este procedimiento inicial una funduplicatura, ya que, bueno, el reflujo se va a presentar hasta en un 29% de los casos operados por toracotomía, hablando de la miotomía, y en un 31% de los operados por laparoscopía. El tipo de funduplicatura que se debe utilizar todavía es controversial y hay diferentes resultados en los estudios que se han valorado. Sin embargo, se proponen la funduplicatura tipo DOR, la tipo TOPET y la tipo NISO. En la tipo DOR, la disfagia postoperatoria es de tan solo 2.7% y en la tipo NISO, una disfagia postoperatoria de un 15%. La técnica de tipo DOR es una funduplicatura anterior de 180 grados. Va a quedar como gold standard, digámoslo así, la miotomía tipo Heller con una funduplicatura de tipo DOR por la estadística
de menor cantidad de disfagia posoperatoria. En la tipo TOP también es una funduplicatura parcial de 180 grados en la que nos cierran los pilares diafragmáticos y se fija el fondo gástrico a la curva diafragmática. La tipo Nissen es la más común y conocida, la de 360 grados. ¿Cuál debe ser el tratamiento quirúrgico en pacientes con acalasia terminal? En estos casos, que el paciente generalmente ya presenta un megaesófago o un esófago sigmoideo, pues son candidatos a tratamiento quirúrgico y se recomienda iniciar con miotomías. Pero si no hay respuesta a este tratamiento, lo que está indicado es un tratamiento radical, el cual es una esofagectomía con ascenso gástrico. Obviamente, pues este tipo de procedimientos tienen una alta morbilidad y mortalidad, por lo que se recomienda referir a estos pacientes a centros de concentración o unidad de tercer nivel con experiencia en cirugía esófago-gástrico. ¿Cuál es la curva de aprendizaje para el tratamiento quirúrgico de la acalasia? Longström sugiere que para la realización de una cardiomitomía laparoscópica, una curva de aprendizaje de al menos 20 procedimientos es lo que debe realizar el cirujano. También Grotenius sugiere lo mismo, 20 procedimientos y 10 individuales, siempre y cuando se cuente con la experiencia en cirugía laparoscópica avanzada. ¿Cuál debe ser el seguimiento de los pacientes que reciben tratamiento para la acalasia? Debido a que el tipo de tratamiento que se utiliza en la acalasia es más para reducir los síntomas que para arreglar lo funcional o más bien lo disfuncional del esófago, hay que hacer un seguimiento clínico y un seguimiento radiológico. Dentro de evaluación clínica se recomienda valorar con la escala de CART a los meses 1, 3, 6 y 12 del tratamiento y después anualmente. En caso de identificarse sintomatología mayor a 3 en la escala de EDCART, se recomienda realizar una ETB, una esofagograma con trago de bario. Y dar pues vigilancia de nuevo. Y eso, el esofagograma se va a recomendar anualmente para descartar falla terapéutica. La endoscopía se recomienda en pacientes con más de 10 años de evolución de la acalasia por el riesgo de desarrollar carcinoma. Y se sugiere evaluar el desarrollo de reflujo gastroesofágico a través de la escala de Mester modificada en pacientes con datos clínicos de reflujo gastroesofágico. Se sugiere realizar endoscopía y pH-metría. Aquí les dejo las dos clasificaciones que acabamos de comentar para que las revisen con calma. Pueden poner pausa si gustan. ¿Cuándo se considera que existe falla terapéutica? Se utiliza el esofagograma con trago de bario para este fin. Aquí la guía práctica clínica menciona algunos estudios de corte que evaluaron este estudio para determinar la falla terapéutica y se encontró que una estasis esofágica mayor a 5 centímetros a los 5 minutos tiene una sensibilidad de un 88% y especificidad de 75% para determinar falla terapéutica con un valor predictivo de 85% y uno negativo de 80%, por lo cual está muy bien. Cuando se cuenta con estudio preoperatorio comparativo, se considera vaciamiento incompleto o esofágica si la columna de bario a los 5 minutos es de más de un 50% del tamaño de la realizada previa al tratamiento. La estasis del EBT es un mejor indicador de vaciamiento esofágico que la presión basal del esfínter esofágico inferior en manometría. De tal manera, pues se concluye que cuando se observa estasis en EBT, aún en la presencia de una presión esofágica del esfínter esofágico inferior menor a 10 mililitros de mercurio, se debe realizar otro tratamiento adicional. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en fallas terapéuticas? El tratamiento va a depender de la terapéutica inicialmente empleada en la acalasia.
Para pacientes que originalmente fueron tratados con dilatación neumática, se va a sugerir una miotomía quirúrgica acompañada de un tratamiento antirreflujo. También pueden utilizarse nuevas dilataciones o la aplicación de toxina botulínica, dependiendo del riesgo quirúrgico del paciente y las preferencias del mismo. Para pacientes sometidos inicialmente a una miotomía quirúrgica, las opciones incluyen realizar una nueva miotomía quirúrgica, una aplicación de toxina botulínica, o realización de dilataciones neumáticas, o como una opción final, una esofaguectomía. Durante la reoperación por falla terapéutica se sugiere realizar una nueva miotomía en la cara posterior del esófago. Protocolo de diagnóstico, algoritmos. Si hay presencia de disfagia a sólidos o líquidos, primero que nada enviará un segundo nivel de atención, donde van a realizar un esofagograma varitado. ¿Hay dilatación esofágica en terminación de pico de pájaro? Si la respuesta es sí, hay que realizar una panendoscopía. Si la respuesta es no, hay que descartar malignidad. Continuando a la respuesta sí, panendoscopía. ¿Hay dilatación esofágica, retención de alimentos con persistencia del paso endoscópico en estómago? Si la respuesta es no, hay que descartar malignidad. Si la respuesta es sí, hay que realizar una manometría esofágica. Si en ella hay ausencia de peristalsis y disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior, hay que diagnosticar acalasia, y si no, hay que descartar otro trastorno primario de la motilidad esofágica. Protocolo para el tratamiento. Un paciente con diagnóstico de acalasia, hay que ver primero que nada si es candidato o no a cirugía. Si no lo es, hay que realizar una endoscopia con aplicación de toxina botulínica o utilizar tratamiento farmacológico por vía oral, ya sea nifedipino o isosorbide, y dar seguimiento. Si el paciente es candidato a cirugía, hay que realizar una cardiomiotomía de Heller con procedimiento antirreflujo por vía laparoscópica o dilatación neumática. Luego hay que ver si hay cese de los síntomas. Si no, hay que plantear una nueva miotomía, una nueva dilatación neumática o una esofaguectomía. Si hay remisión de los síntomas, hay que dar seguimiento. Protocolo de seguimiento y falla terapéutica. En un paciente que ya es tratado por acalasia, hay que hacer vigilancia clínica, aplicar la escala de Edgar con consultas al mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses posteriores al tratamiento, y posteriormente anualmente. Si hay síntomas de ERGE, hay que dar, si sí hay síntomas de ERGE, hay que realizar panendoscopia y pachimetría. Si no los hay, únicamente hay que dar seguimiento. Volviendo a la vigilancia, hay que ver el resultado de la escala de Edgar. Si hay más de 3 puntos en ella, hay que realizar esofagograma varitado temporizado. Si no, entonces hay que vigilar con esofagograma de vario temporalizado nada más anualmente. En caso de que sea anormal, hay que diagnosticar falla terapéutica y realizar panendoscopia y manometría esofágica para valorar un nuevo tratamiento. En caso de que no sea anormal, hay que vigilar con esofagograma con vario temporizado anualmente y panendoscopia cada 3 años. Y bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Aquí les dejo nada más algunas dosis de medicamentos. Por favor, denme like, suscríbanse, dejan algún comentario. Lean los temas siguientes que aquí les voy a dejar abajo con la guía de práctica clínica correspondiente. Cuídense mucho. Hasta luego.